pues como ustedes saben, ya en otras ocasiones han estado en otras clases, ya más o menos conocen las reglas, pero pues aún así yo les traje desde el área de tecnología informática como un decálogo de normas que se llama, etiqueta. Entonces, ¿listo? Entonces, de pronto algunos profes ya les han hablado de esto. Acá en esta etiqueta, entonces tenemos 10 normas importantes que quiero el día de hoy explicárselas para que ustedes las tengan presentes no solamente en la clase de tecnología, sino en las diferentes clases que tengan y además de eso en las diferentes redes que ustedes usan, ¿sí? Porque simplemente pues estas reglas nos definen una forma de comportarnos dentro de nuestras redes sociales en general. Entonces ustedes pues usan muchas redes, Facebook, Instagram, YouTube, esta red que para ustedes es nueva, pero pues también que tiene unos mínimos y unas normas para poder desarrollarse, ¿cierto? Entonces, una de las primeras normas es que recordemos que somos humanos, ¿cierto? Entonces, que así como a ustedes no les gustaría que les hicieran algo, ¿cierto? Que los hicieran sentir mal, entonces ustedes no deben hacer. Así que recordar eso, recordar que somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos errores, entonces también nos permite que pues tengamos en cuenta esto cuando estamos en cualquier red social, ¿sí? Principalmente cuando estamos en clase, ya que esto es como un grupo donde pues digamos que tenemos unos mínimos académicos en el que vamos a aprender algún tema en específico, ¿listo? Entonces, efectivamente, si la profe se equivoca o si de pronto algún compañero o compañera se equivoca, pues la idea no es burlarnos de esa persona, sino pues entender que no es fácil hablarle a una cámara y pues pensar que las otras personas que están allá detrás de la cámara y el micrófono pues nos están de pronto prestando atención o de pronto entendiendo lo que queremos con el mensaje. Además de eso, pues ustedes saben que como leíamos en el libro que iniciamos en el primer periodo, cuando yo soy capaz de expresarme, ¿cierto? De comunicarme con otros, el lenguaje de mi cara o el lenguaje corporal permiten que las personas entiendan o no algo que quiero expresar. Entonces, digamos que también es recordar eso, que pues que somos humanos y que también nos equivocamos, ¿listo? Otra de las reglas es sigan la red los mismos estándares de comportamiento que utilizan en la vida real. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos enseñados, ¿cierto?, a hacer o a comportarnos de una manera respetuosa frente a las otras personas, ¿cierto? Entonces, así como yo quiero o como yo me comporto con las diferentes personas, ya sea en mi casa, ya sea en el colegio, cuando saludo, ¿cierto? Cuando pido el favor, cuando me relaciono de una manera adecuada. Entonces, no porque esto sea una red social, pues debo comportarme de una manera inadecuada, ¿cierto? Ni siquiera cuando estoy en un live en Facebook o en un live en Instagram, ¿cierto? O en YouTube. Entonces, es también que recordemos que pues también este espacio, a pesar de que no sea un espacio real, sino un espacio virtual, pues también requiere de esa forma de comunicarnos adecuada, ¿listo? Otra es, sepa en qué lugar del ciberespacio estamos, ¿cierto? Entonces, les hablaba yo que pronto voy a estar en un live en Instagram de Maleja y Tatán, donde ellos tienen un lenguaje diferente, una forma diferente a la que
estoy yo acá en el salón de clases, ¿cierto? Porque este es como el momento en el que nos encontramos nuestro salón de clase. Entonces, de pronto en el live de Maleja y Tatán puedo poner un comentario chistoso o puedo poner un sticker chistoso, ¿cierto? Cuando quiero comentar algo, pero pues en el salón de clase por lo menos no es un elemento que vamos a hacer o desarrollar, ¿cierto? Porque es un espacio que es formal, donde pues estamos compartiendo ideas y conocimiento, por lo cual pues se pide que ese tipo de cosas no se hagan y que pues efectivamente sepamos en qué sitio debemos o tenemos que estar. ¿Listo? El otro es respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Este es importante porque si se dan cuenta, no sé, mínimo deben haber unas 40 personas conectadas, ¿cierto? Entonces, imagínense si yo estuviera todo el tiempo, ay chicos, porfa, no me cierren los micrófonos, oye, oculta tu cámara, por favor, déjame escuchar, apaga tu micrófono. Como ya han visto de pronto ustedes por ahí, a Loquillo con sus videos sobre profesores a los que les pasa eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un elemento que es bien importante porque si se dan cuenta, pues el tiempo es bien reducido, tenemos una hora para poder explicar el tema general y además de eso para que ustedes puedan hacer preguntas sobre esto. Entonces, digamos que la idea es utilizar el tiempo de la manera adecuada y el ancho de banda para que así mismo pues podamos escucharnos y podamos, digamos que solucionar lo que inmediatamente tenemos por dialogar en este espacio. ¿Listo? Hay otro que dice, excuse los errores de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces, como les decía, nos equivocamos porque no es fácil estar frente a una cámara, también nos da nervios, además de eso no sabemos si las personas allá nos están escuchando, si estamos hablando de manera adecuada, de pronto cómo nos están viendo, ¿cierto? Entonces, a veces cometemos errores por eso mismo, por la primera regla, ¿no? Que somos humanos. Entonces, tratemos de entender a esas personas, ¿sí? Porque muy probablemente no solamente yo les voy a hablar, sino de pronto algún compañero irá a hacer alguna pregunta o de pronto algún profesor también se sienta de pronto un poco nervioso o alguna cosa y pueda cometer algún error. Entonces, tratemos de entender la persona que está del otro lado de la cámara. ¿Listo? Hay otro que dice, ponga de su parte, véase bien en línea. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que como la profe de pronto me va a ver, entonces me pongo la mejor ropa, o como yo tengo la clase con ustedes, entonces voy a estar de paño y súper bonito. Sino que tiene que ver también en cómo me dirijo yo a ustedes, ¿cierto? Entonces no puede ser que de pronto yo hable de una manera inadecuada o que sea irrespetuoso o grosero, ¿cierto? Que use ese lenguaje que a veces ustedes usan con sus compañeros, que es como más de confianza y eso. Entonces también es respetar ese espacio en el que estamos, ¿listo? Otra es comparta el conocimiento de los expertos. ¿Sí? Entonces, como estamos en un espacio que es un espacio de clase, que es un espacio formal de una u otra manera, si no estemos en la institución como tal, si seguimos en nuestras clases, seguimos desarrollando nuestro conocimiento, entonces cuando yo comparto alguna información, como ustedes pueden ver ahí abajito de la pantalla, por ejemplo, está de donde yo tomé los elementos que les estoy hablando, donde hacen de una manera un poco más extensa todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿sí? Y no estoy inventándoles información, no estoy diciendo o inventando algo que, por ejemplo, pues no sea cierto. Entonces, la idea es también que cuando compartamos algún tipo de conocimiento tengamos certeza de que eso que estamos hablando sea algo serio, sea algo concreto, sea algo respetuoso, sea algo que no nos inventamos ni que de pronto simplemente por quedar bien lo dijimos, ¿listo? Dice, ayude a que las controversias se mantengan bajo control. Eso se refiere a que
en algunos casos hay algún debate, alguna discusión, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite es que en vez de generar más debate o de generar, por ejemplo, que en el espacio se griten o se hable de manera que no es, ¿cierto? Que podamos tratar de que esas rencillas o esos debates pues sean más llevaderos y mucho más amables, ¿cierto? No que se salgan de control y que terminemos acá todos discutiendo, algunos sacándolos del salón, ¿cierto? Porque de pronto fue grosero, porque de pronto pues no era la actitud, o porque de pronto empezó a molestar con la cámara, bueno, en fin, ¿listo? La otra dice respeto por la privacidad de los demás, y esta es muy, muy importante porque a veces pues nos parece jocoso, chistoso, que de pronto la profesora se equivocó y dijo algo o hizo su video y se veía chistosa en el video, entonces yo voy a hacer un meme y la voy a poner en todas las redes sociales, se la voy a compartir por WhatsApp a mis compañeros y digamos que eso también genera que este espacio que nosotros estamos teniendo deje de ser respetuoso, ¿cierto? Que pase por encima de los derechos de las otras personas, que pase por encima de su privacidad, de su buen nombre, ¿sí? Y pues termine en redes sociales siendo la burla de otros. Entonces, es eso, que también nos respetemos entre todos en el espacio, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a ir a lo que hemos venido hablando hace ya 4 semanas, con estas 5, que son eso de los mecanismos. Entonces, en el primer taller que yo les enviaba, hablábamos algo sobre máquinas, ¿cierto? Entonces decíamos que las máquinas eran elementos que llevaban a las personas a mejorar una tarea específica, ¿cierto? Resulta que esas máquinas están hechas de diferentes tipos de mecanismos o de elementos pues, que permiten que podamos hacer o desarrollar ese movimiento o desarrollar de una manera más amable ese trabajo, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando yo uso un mecanismo o una máquina, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las máquinas tienen un movimiento, ¿cierto? Entonces, estos mecanismos lo que hacen es transmitir o transformar esa fuerza que yo voy a aplicar, ¿cierto? En un elemento para que pueda funcionar o pueda desarrollarse, pueda hacer su tarea como tal. Entonces ustedes veían en el segundo taller lo que eran las palancas. Entonces pensemos en los sube y baja. Todos conocemos un sube y baja, lo hemos visto en los parques. Entonces sabemos que un sube y baja necesita de 2 personas mínimo para funcionar, ¿cierto? Entonces es una palanca que tiene 2 extremos en los que en cada uno de los extremos necesitamos que una persona, ¿cierto? Por ejemplo, esté en un extremo y para que esa persona pueda hacer subida se aplique una fuerza del otro lado, ¿cierto? A esa fuerza que va a aplicar la otra persona para poderlo subir, le llamo yo el elemento motriz, ¿cierto? O sea, es quién va a aplicar la fuerza. El elemento motriz en otros elementos puede ser el motor, por ejemplo, para subir un ascensor, ¿cierto? Sabemos que ustedes hicieron ascensores conmigo hace más o menos 2 años. Entonces acuérdense que para que yo pudiera subir el ascensor necesitaba una palanquita y eso hacía que bajara la fuerza, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo también, digamos, podía reemplazar por un motor que hacía las veces del movimiento de la palanca para que subiera o bajara el ascensor. Entonces, a ese le vamos a llamar mi elemento motriz, el que genera la fuerza. Y luego habla de un elemento conducido, ¿cierto? Que el elemento conducido va a ser el otro lado, en este caso del sube y baja, o sea, la persona que sube, ¿sí? ¿Dónde se va a aplicar la fuerza? Estos mecanismos pueden tener ya sea esa fuerza aplicada, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que hablábamos acá? Entonces decimos que
todo mecanismo le resulta indispensable un elemento motriz, ¿cierto? Recuerden siempre eso, elemento motriz, el que genera o origina el movimiento, ¿cierto? Y pasa al mecanismo y tiene un elemento receptor. Ese mecanismo es el que va a permitir que se mueva el otro elemento. En el ejemplo de la palanca de sube y baja, el mecanismo que va a permitir que se pueda subir o bajar la persona va a ser la base, ¿cierto? Que es mi punto de apoyo en la palanca, es mi punto de apoyo que va a permitir que yo pueda hacer la fuerza, ¿cierto? Que pues pueda la otra persona subir, ¿sí? Si yo tomo el ejemplo de una bicicleta, que también casi que todos conocemos cómo funcionan las bicicletas, entonces sabemos que las bicicletas están compuestas por 3 elementos fundamentales. Uno, que son los pedales. Dos, que es toda la parte de la cadena, los engranajes que están pegados a los pedales y las llantas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de mi elemento motriz, que es donde quiero que se genere ese movimiento, estoy hablando de los pedales, ¿sí? Cuando hablo del mecanismo, hablo de toda esa polea correa, ¿cierto? Que es donde está mi cadena, donde está el engranaje que se une a los pedales y que lleva a la llanta de atrás, que principalmente es la que hace la fuerza para que se pueda mover la bicicleta. Que esa llanta sería mi elemento receptor, o sea, quien recibe el movimiento para que pueda ahí sí generarse el movimiento. Entonces, ¿quién hace la fuerza? Van a ser las piernas en los pedales, ¿cierto? Yo no puedo hacer que mi bicicleta se mueva sin usar mis piernas, ¿cierto? Entonces, la fuerza la va a hacer el hombre a través de los pedales, que pasa por mi mecanismo, que es cadena, piñones y cadena y piñones. Y se lo vamos a llevar a mi elemento receptor, que va a ser la llanta. ¿Listo? Sencillísimo. Sencillito. Entonces, podemos, si se dan cuenta, yo puedo dividir esos grupos de mecanismos en dos principalmente. Uno que son los mecanismos de transmisión de movimiento y otro que son los mecanismos de transformación de movimiento. Entonces, cuando yo transmito, vamos acá a la siguiente diapositiva, bueno, acá tenemos como unos ejemplos grandes de todos los elementos o de mecanismos de transmisión de movimiento que tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos los primeros, que es los que transmiten, o sea que si yo hago una fuerza, lo que va a hacer es volverla de la misma manera. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice, transmite el movimiento, la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz a otro punto. Entre ellos, lo que yo les contaba ahorita de la palanca. Entonces, en el sub y baja, lo que yo hago es que acciono un movimiento, ¿cierto? Bajo mi palanca para que la otra persona suba, ¿cierto? Entonces, ese tipo de mecanismo es de transmisión, porque la misma fuerza que tengo en el elemento motriz es la misma fuerza que voy a tener en mi elemento receptor. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos dos tipos de mecanismos, los mecanismos de transmisión lineal y los mecanismos de transmisión circular, ¿cierto? Entonces, entre esos están, entre los lineales, la polea, el polipasto y la palanca. El polipasto son varias poleas, mínimo deben ser 5 poleas, que se conducen una a otra para que puedan levantar un peso. Evidentemente, este tipo de poleas se hace cuando yo acciono algo mucho más fuerte, ¿sí? Cuando voy a levantar pesos de toneladas. No sería lo mismo que de pronto levantara el balde con el que subo la arena para construir en el segundo o tercer piso de mi casa, ¿cierto? Entonces, el polipasto se usa para eso. Y en los mecanismos de transmisión circular tenemos ruedas de fricción, sistemas de polea y correa, engranajes, cadenas, ¿sí? Ya son los sistemas específicos. El otro es transformación del movimiento circular en rectilíneo o de rectilíneo en circular. ¿Qué quiere decir? Que ya hay dos componentes, ¿sí? Un componente de transmisión lineal, o sea que al aplicar una fuerza, un sube y baja, lo que hace es
esa misma fuerza que yo aplico se ve al final, pero que además de ese sube y baja, active de pronto un sistema de transmisión circular o viceversa. Por ejemplo, pasa en el molino. No sé de pronto si conocen, su abuelita tenga un molino de pronto para moler el maíz para las arepas. O si han visto de pronto el molino en la casa, entonces lo que ustedes hacen es que echan el maíz, la palanca se mueve, ¿cierto? Y lo que hacen allá es que ese movimiento circular va a generar otro movimiento circular que es el de donde va saliendo el maíz, ¿sí? Entonces hago yo un movimiento lineal de una u otra manera porque la fuerza que aplico acá es la misma que quiero que salga del otro lado y por donde va pasando el maíz y eso es otra o un movimiento circular. ¿Listo? Eso se ve pues como más real en la práctica. Entonces de pronto si pueden buscar videos de pronto en YouTube donde se vea específicamente esos mecanismos de transformación del movimiento, es la combinación de esos dos, del lineal con el circular. ¿Listo? Ya ahí como para finalizar el tema, entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos, los mecanismos de transmisión lineal, entonces lo que les decía de la palanca, entonces cuando yo hago una fuerza de este lado, mi carga o mi resistencia pues va a ser la misma fuerza, lo mismo pasa cuando yo tengo una polea de esta manera, ¿sí? Acá también puedo decir que no solamente es lineal, sino también puede ser circular por el movimiento que está haciendo esta parte de arriba, que es la polea, ¿listo? Y la otra es la de transmisión circular, que son pues generalmente ruedas, piñones, engranajes, que esos ya los hemos visto en años anteriores, ¿sí? Pero pues que obviamente en la práctica no los hemos desarrollado, ¿listo? Entonces, digamos que esta era como la explicación general.